Este país, no digo yo aburrido. Buenas tardes, amigos de Vertiente de Opinión. Buenas tardes. Los camarógrafos aquí no se le ha quitado la sonrisa desde que entró nuestra invitada de esta tarde, la doctora Yanilda Vázquez, secretaria de organización del Partido Revolucionario Dominicano. Y ella debería venir con más frecuencia aquí a este programa, pero resulta que la invitan a un programa, la invitan a otro. Además, ella tiene su propio programa, de manera que es una mujer muy ocupada. Piolín todavía no se le ha quitado la sonrisa y está hablando a través, ¿verdad?, del intercom con el amigo Familia, que es uno de los admiradores, al igual que un colega amigo, que no voy a decir su nombre, porque él tiene una pareja muy celosa y podría tener problemas. Leche Milex, sinónimo de leche de calidad, y estos cuadros son de las Galerías de Arte San Ramón, un marco adecuado para el bello rostro y la anatomía de concurso de nuestra invitada. Volvemos después de esta pausa. Bien, vamos de inmediato a dialogar con nuestra distinguida invitada, la doctora Yanilda Vázquez, secretaria de organización del Partido Blanco. Yanilda, ¿qué pasa con ese cáncer incurable, al parecer, cáncer político de la división del Partido Revolucionario Dominicano? Porque todos los días uno, a través de los medios de comunicación, se entera de que ha habido alguna fricción entre el presidente de tu partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y el candidato presidencial Hipólito Mejía. Ni siquiera tú, con tu encanto y tu capacidad de convencimiento, has logrado, ¿verdad?, que esos dos líderes políticos aúnen voluntades en pos de lograr la victoria el año próximo. Bueno, primero, Mario Emilio, agradecerte la oportunidad que nos das cada cierto tiempo, porque eso es de cada año un día que me llaman a mí aquí, de poder compartir con tu público y poder estar contigo. Siempre muy agradecida. Aquí uno viene doble, ¿verdad?, a conversar y también a renovarse, porque tanto piropo uno se lo cree, y qué bueno. Bueno, pues decirte que, mira, nunca como ahora, hacía muchísimos años que el PRD como partido no tenía una solidez como la que tiene ahora. Todas las mediciones, las nuestras, las ajenas, sitúan al PRD con más de un 50%. Hacía años que el PRD, frente a otros partidos, no tenía más del 50% de aprobación de la población, lo que quiere decir que el PRD va bien como partido y que esas fricciones están más en la idea que quiere vender la oposición que en la realidad. La realidad es que todos los que trabajamos con Miguel estamos integrados en la campaña, que el compañero Miguel ha hecho su papel, ha hecho lo que tiene que hacer, que es ocupar su espacio. Si el compañero Miguel estuviera compitiendo con Hipólito Mejía, lo que tuviéramos una confrontación interna innecesaria, ha permitido que el compañero Hipólito desarrolle un liderazgo dentro de sus propios equipos, dentro de la parte institucional, que casi todo apoyábamos a Miguel Vargas Maldonado, y eso lo ha hecho posible gracias al desprendimiento, al entender el momento político que estaba viviendo y a dejar que Hipólito Mejía ocupara ese espacio. Así que yo creo que ha sido muy importante para la consolidación de nuestra candidatura de Hipólito Mejía que Miguel Vargas haya actuado como ha actuado. Y lejos de seguirle la corriente a la oposición que dice que hay una división que es ficticia porque no existe, dado que Miguel ha cumplido como presidente del partido con todas sus tareas, tanto a nivel internacional como localmente. Nosotros hemos trabajado con todos los gremios, hemos estado haciendo todas nuestras tareas institucionales. Hace 16 días apenas nosotros juramentamos el Comité Municipal de Santiago, tanto Miguel, Orlando, quien les habla como secretaria nacional de organización. Hemos estado haciendo todo lo que hay que hacer, se le llevó una carta a la Junta. Miguel no ha dado una sola declaración que empañe la imagen de nuestro candidato, ni que le reste
cueste absolutamente nada. De manera que eso es el discurso de la oposición que quiere sembrar división a donde no la hay. La verdad es que la gente quiere ver a Miguel en la campaña, pero Miguel no tiene posición en la campaña. No es jefe de campaña, no es candidato, por lo tanto el momento es del candidato. Él lo que tiene que hacer es su trabajo institucional como lo ha venido haciendo, y creo que una demostración más contundente fue esa proclamación en donde Miguel Vargas levanta la mano de Hipólito Mejía y se compromete con su vida a que va a hacer todo lo posible porque Hipólito sea el próximo presidente y por llevar a su partido en un momento donde él lo dirige al poder. O sea que yo creo que ahí no hay nada. Lo veremos juntos en algún momento cuando se hagan grandes mítines o cuando haya actividades importantes de la comisión política, pero no se ha dado el escenario todavía. Pero esos ruidos de división solamente están en la mente de los PLDistas, que quisieran ellos ver eso, pero que las encuestas y la realidad están reflejando otra cosa. Por otro lado, también decir que la verdad es que nosotros estamos muy consolidados como partido y que todas las encuestas, repetimos, las nuestras, las ajenas, las que trabajamos para el trabajo diario, consolidan la candidatura de Hipólito Mejía con más de 15 puntos por encima del candidato Danilo Medina. Así es que tampoco nosotros estamos exigiéndole a Leonel Fernández como presidente del PLD que esté con Danilo para arriba y para abajo, porque él está cumpliendo su rol, es presidente del partido y presidente del país. Es decir, que haciendo las cosas correctamente dentro de lo que tiene que hacer, Miguel está ayudando a la candidatura también de igual manera. Se ha dicho, y tú que eres una persona bien informada lo sabes, que parece que Miguel Vargas Maldonado aspira a ser el candidato vicepresidencial en esa boleta del Partido Blanco, desplazando, como es natural, a su actual ocupante, que lo es el licenciado Luis Abinader. No tendría sentido, entiendo yo. Miguel no tiene ningún interés en ser el candidato vicepresidencial. Miguel tiene su proyecto para el 16 bien definido. Tiene claro que su oportunidad será en el 2016 y que este no es su escenario. No creo yo que Miguel tenga ningún interés en ocupar la vicepresidencia. Yo he escuchado ruido con respecto a doña Milagro, porque una mujer, porque doña Margarita es la candidata vicepresidencial, pero no he escuchado nada con respecto a Miguel. Hay algunos compañeros que han insistido, pero tienen que consultarlo a él, porque el que no quiere es él. Es decir, que nadie puede ser obligado a ocupar una candidatura que entiende no tiene ningún beneficio personal a lo que es su acervo político. Nosotros creemos que Miguel, haciendo lo que tiene que hacer, o continuando haciendo lo que está haciendo y incorporándose en algún momento a los grandes eventos del partido, estaría contribuyendo formidablemente como lo ha hecho. Mire, el equipo de Miguel Vargas entregó todos los comités de base afectiva al comando de campaña, ha puesto todas las estructuras del partido a nivel nacional a disposición de la campaña. Miguel Vargas ha hecho todo lo que hay que hacer, que tiene que hacer un presidente que quiere que su partido gane para que gane. Así es que nosotros no creemos que, personalmente, porque esto es a título personal, entiendo que Miguel no tiene ningún interés en esa candidatura. Este programa se está grabando jueves 17 y se anuncia que por ahí viene una nueva encuesta de la firma Gallup, que es una firma acreditada internacionalmente. Y se dice que los números que arrojará ponen a Danilo Medina por encima del candidato de tu partido. Es que eso es lo más raro que yo haya podido escuchar, porque fíjense ustedes, desde la semana pasada se está hablando de esa firma y se está hablando de los resultados de esa encuesta. Y realmente la ficha técnica que nosotros conocemos dice que fue antes de ayer, es decir, el día 15, cuando se hizo la encuesta verdaderamente, que iba a ser el 14, por eso te veo ese afán del fin de semana pasado, cuando el PLD salió con doña Margarita ahí empujones, haciendo cosas, y colocó la foto de doña Margarita en todos los periódicos el lunes, porque pensaban que era el lunes que se iba a hacer el trabajo de campo de la Gallup. Pues fue el martes, el día 15, que se empezó a realizar. Entonces, si la encuesta se realiza el día
15. ¿Cómo es posible que funcionarios del PLD desde el día 3 estén diciendo ya que esperemos los resultados de la Galo y que veamos los números y que veamos que van a estar por encima? Yo creo que eso es sospechoso. Nosotros entendemos que la firma Galo es una firma acreditada, pero tienen que tener cuidado porque pudiera desacreditarse con este tipo de declaraciones, además de algunas denuncias de que ha estado muy vinculado en los últimos días a instituciones del gobierno que le han estado mandando a hacer encuestas que por todas rondan casi los 200 millones de pesos. Es decir, que eso agregado a este rumor que usted mismo está diciendo que hay, es muy cuestionable, porque cómo es que si usted todavía no ha siquiera evaluado el trabajo de campo que hizo, ya hay gente que está diciendo los resultados previamente. Parece que esos resultados están contratados por adelantado para que digan eso. Eso es lo que nosotros entendemos y lamentamos muchísimo, porque creemos que la firma Galo no debería de prestarse a que su imagen sea manchada como si él estaba manchando desde el propio gobierno, porque son ellos, como muy bien usted señala, quienes están ya prediciendo como si fueran adivinadores cuál va a ser el resultado de una encuesta que todavía se está procesando en estos momentos. En estos momentos que estamos hablando ahora, hoy 17, se está procesando todavía el levantamiento físico que se realizó. Es decir, que eso es insólito, es una cosa que no se puede predecir porque la encuesta es una fotografía del momento. Por lo tanto, días antes usted no puede saber cuál va a ser el resultado final y menos colocar un candidato sobre otro. No ha pasado nada, don Emilio, de la última Galo, que situaba a nuestro candidato con más de 17 puntos por encima del candidato del PLD, ningún evento extraordinario que pudiera decirse que pudiera cambiar esa correlación de fuerza. Y nuestras encuestas particulares, las que realizamos, mantienen a nuestro candidato a nivel nacional prácticamente 57-40. O sea que en la de nosotros hay 17 puntos de diferencia entre una candidatura y otra, medido ya con doña Margarita, porque nosotros como buenos previsores estábamos ya midiendo a doña Margarita con Danilo desde hace meses, porque eso era como la historia de la crónica de una muerte anunciada. Fíjate, Gianilda, ¿tú crees que el Partido Revolucionario Dominicano podría exhibir como factor de promoción favorable el gobierno que encabezó Hipólito Mejía? Porque la campaña de Danilo Medina ha estado centrada precisamente en que el mayor descrédito que puede caer sobre el partido y sobre el candidato presidencial del Partido Blanco es lo que ellos llaman la pésima gestión gubernamental de Hipólito. Bueno, pues yo creo que esa es la gran fortaleza que tiene Hipólito. Fíjese que en el día de ayer esta semana estuvimos invitados a la 4ª conferencia empresarial que celebró el CONET a nivel nacional. Y en esta conferencia, una de las cosas que salieron fue la solidez del sistema bancario. Y esa solidez del sistema bancario, que es lo que ha permitido que nuestro país no caiga en crisis, es al contrario. La crisis internacional no nos ha tocado hoy día por la responsabilidad que tuvo Hipólito Mejía en tomar las medidas precautorias a nivel financiero para que nosotros podamos tener un sistema hoy saneado. Y eso fue un costo político altísimo que tuvo que pagar Hipólito, pero yo pienso que será objeto de estudio a nivel nacional e internacional. Fíjense ustedes que las mismas medidas que Hipólito tomó para la crisis del sistema bancario y financiero fueron las mismas que se tomaron en Europa y en Estados Unidos. Es decir, proteger al ahorrista, intervenir a los bancos para evitar un colapso nacional y ese efecto dominó en la economía que en su momento le tocó a Argentina y a otros países latinoamericanos. Yo pienso que fue muy responsable la actitud de Hipólito Mejía. Los 2 primeros gobiernos fueron buenísimos en todo el sentido de la palabra y los primeros 2 años y los últimos 2 años que estuvieron afectadas por esa gran crisis bancaria, Hipólito hizo con responsabilidad lo que tenía que hacer. Nunca antes se había visto que un presidente se atreviera a poner en entredicho y bajo las rejas a personalidades como la que Hipólito hizo, que no solamente a nivel político, porque funcionarios de su propio gobierno también los encausó legalmente, pero también a personas que nadie en la vida se iba a imaginar que un presidente se iba a atrever. Eso fue un costo político alto que tuvo que pagar Hipólito Mejía. El PLD aprovechó la crisis para desacreditarlo. Hoy no tiene argumentos, porque la verdad
es que si no hubiese sido por la responsabilidad de Hipólito Mejía, hoy nuestro país y el mismo PLD no exhibiera ese crecimiento económico que ellos tanto aluden y del que tanta gala hacen. El Partido de la Liberación Dominicana vive citando cifras específicas que indican presuntamente el desarrollo que ha experimentado el país en las gestiones encabezadas por la organización morada. ¿Qué tienes tú que decir sobre la evidencia contundente de números, por ejemplo, del crecimiento económico? 5 puntos tantos, 4 puntos tantos. Mientras que señalan que en la gestión de Hipólito Mejía, lo que creció en forma desmesurada fue la cantidad de pobres en el país. Bueno, los números están ahí, las estadísticas no las creamos nosotros, son organismos internacionales, el PNUD, el Latirobarómetro y otros organismos internacionales que hacen encuestas y que hacen mediciones. En el Foro Económico Mundial, las encuestas sitúan a nuestro país en los últimos lugares en calidad educativa. Lo sitúan en los últimos lugares, solamente creo que Kenia está por encima, por debajo de nosotros en percepción de corrupción. Nosotros tenemos uno de los países con menos capacidad de competitividad que tiene todo el mundo. En una evaluación de 100 y pico de países, nosotros estamos en los últimos lugares. Todos esos números que el PLD quiere vender tienen que convencernos a nosotros, no solamente a nosotros, sino a los organismos internacionales, de que es una vergüenza que en un país con un crecimiento económico como el que haya tanta desigualdad, porque ese crecimiento se está quedando en las manos de 2 o 3. Y hay razones de más para decir que se está quedando en los bolsillos de los propios funcionarios del PLD, porque la corrupción hay una percepción de corrupción que es fuerte y que además se estima en la facilidad con que un funcionario pasa de un nivel social a otro y la cantidad de dinero que ellos mismos exhiben, que no tienen escrúpulos para exhibirlo. Entonces yo lo que creo es que al contrario, los números nos dan como uno de los países que menos invierte en educación, que tiene más problemas de mortalidad materno-infantil, más niñas embarazadas, más problemas con situaciones de epidemias que ya en otros países del primer mundo hace tiempo que ya no existen, como el cólera, la leptospirosis, la malaria y bueno, el propio dengue, que es una realidad en nuestro país. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social que no ha entrado, que el PLD no lo ha hecho con responsabilidad. La ley 8701, que fue promulgada por el gobierno anterior, no ha tenido la visión política para poder implementarse. ¿Y qué decir del incumplimiento de las leyes de este gobierno con respecto a la asignación del 4% para la educación, que todo el mundo sabe que es básico para que haya un verdadero desarrollo humano, y que el presidente Leonel Fernández y su gobierno, porque el Congreso también, se ha empeñado en no cumplir? Y lo ha hecho por encima de todo el país y de las fuerzas vivas que le han pedido, que le han suplicado al gobierno que necesitamos más inversión en educación, que esa es la única vía para nosotros salir de su desarrollo. Lo mismo pasa con el 5% de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con el 10% que tienen estimados los ayuntamientos, que es lo que permite una verdadera descentralización y una inversión, digamos, en cada una de las ciudades nuestra. Es decir, el PLD no tiene ninguna visión de desarrollo real. Los números aquí están muy mal y esas estadísticas van a tener ellos que maquillarlas muy bien para que la gente se pueda creer. Además de que no han podido resolver el problema de la inseguridad ciudadana, que es una cosa que está acabando con nuestra población, el alto costo de la vida, los costos de energía eléctrica, el costo de los combustibles, la mala aplicación que hacen a la ley de combustibles, la situación que hay con respecto a la propia inseguridad ciudadana y bueno, el narcotráfico que está campeando por todos nuestros barrios con el microtráfico, y nosotros en esas estadísticas sí estamos altos porque nos hemos convertido en el país que más trafica como puente de drogas en el mundo, y eso sí que es una vergüenza para el pueblo dominicano y para nosotros los dominicanos. Bien, le agradecemos a esta gentil dama, dirigente política, una excelente comunicadora, que es la doctora Jeanilda Vázquez, secretaria general de organización del Partido Blanco, que haya aceptado esta nueva invitación. Ella dice que yo la invito con escasa frecuencia, pero ella sabe, no sé si es que lo extravía o qué, que los teléfonos celulares de ella pues generalmente no están disponibles
En esta semana yo lo tengo ya. No sé si el de la semana próxima podré tenerlo. Pero es natural porque la cantidad de llamadas que se producen en esos celulares, pues a la larga agotan la tecnología por buena que sea. Volvemos con nuestro próximo invitado. Bien, vamos a dialogar con nuestro segundo invitado de esta tarde, que lo es el colega, destacado comunicador, historiador tímido, porque conoce mucho de la historia dominicana, ha escrito obras sobre la historia dominicana, habla con conocimiento de causa de los procesos que han devenido en la República Dominicana desde la proclamación de su independencia, y sin embargo no ha obtemperado a mis continuos llamados para que siga escribiendo sobre historia para nosotros aprender de ella. Ercilio, el pueblo cuestiona una institución nacional. Tengo entendido que próximamente cumplirá 42 años, es un adulto ya maduro, ¿eh? Sí, Mario, gracias por esta invitación a mi programa. Cuando estoy aquí me parece que estoy en la continuidad del pueblo cuestiona, igual que cuando tú compareces al pueblo cuestiona, es la continuidad de Vertiente de Opinión. Gracias. Son programas gemelos, Sí. como tú y yo, pues mantenemos esta amistad desde hace tantos años. Me siento tan satisfecho que cuando venía para acá, pues sabía que venía para el pueblo cuestiona parte 2. Realmente el próximo día 1 de diciembre, pues si Dios lo permite, el pueblo cuestiona, pues cumple 42 años. Yo quiero aprovechar esta tribuna abierta a toda manifestación del pensamiento humano, como decía Max Reynoso, para dar gracias a Dios por esta gran oportunidad. Yo creo que en el pueblo cuestiona, o del pueblo cuestiona, que es tan difícil hablar de los hijos de uno, y como lo he dicho muchas veces, el pueblo cuestiona uno de mis hijos, puesto que tengo más tiempo en el pueblo cuestiona que lo que tenía de vida cuando inicié el pueblo cuestiona. Apenas cumplía 30 años cuando justamente iniciamos el pueblo cuestiona ya en la querida y nunca olvidada Reintel. Nosotros, yo me siento satisfecho, aunque muchas de las cosas que existían en el año 1969, 6 meses antes de la reelección de la primera reelección del doctor Joaquín Balaguer, existen hoy. Pero en lo que respecta, por ejemplo, a las libertades públicas, derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión, yo creo que hemos superado mucho, hemos logrado pasar esa barrera. Y hoy, pues, muy difícil que se vea el apresamiento, la agresión a un periodista, diríamos, desde el ala gubernamental. Es lo que yo he podido apreciar. En ese aspecto hemos crecido muchísimo en República Dominicana. Y qué bien, qué satisfecho me siento de que el pueblo cuestiona haya sido en cierta medida uno de los protagonistas de esta etapa de democracia que vivimos los dominicanos, y por qué no, los que nos desenvolvemos en estos quehaceres de la comunicación, pues que haya contribuido a la consolidación del sistema democrático, de las libertades públicas, de los derechos humanos en República Dominicana. Que no tenemos autoridad ni derecho, porque no existe, de decir que las cárceles están repletas de presos políticos y que se persigue o se mata a un periodista. Esto realmente ya es cosa del pasado, y qué bueno que los medios se hayan destacado en esa defensa. Yo creo que del pueblo cuestiona, y es tan difícil, repito, hablar de los hijos de uno, y el pueblo cuestiona es uno de mis hijos, decir que hemos en cierta medida cumplido parte de nuestros objetivos. Hay en República Dominicana otros medios que han hecho un papel extraordinario
¿Quién puede hablar de programas de entrevistas en República Dominicana ignorando a quien yo he llamado el padre de la televisión de entrevistas, como lo es don Alberto Amengual? ¿Cómo se puede hablar de la televisión de entrevistas ignorando a un don Guillermo Gómez? ¿Cómo se puede hablar de programas de entrevistas en la República Dominicana ignorando, diríamos, a un Miguel Hernández con su Cuarto Poder, a una Pía Rodríguez, en fin, una playa de comunicadores de República Dominicana, unos más, otros menos, pero yo creo que todos hemos colaborado al sistema que hoy, al sistema democrático, a la consolidación de la democracia en República Dominicana. Han surgido después de nosotros muchos programas, lamentablemente han desaparecido, de la época apenas queda Mengual y Aeromundo, dos prestigiosos programas que nadie puede poner en tela de juicio, de que los dos también han contribuido de una manera preponderante a la consolidación del sistema democrático en nuestro país. Para nosotros hablar de los 42 años del Pueblo Cuestiona, necesitaríamos por lo menos 42 horas. Sin embargo, estamos tratando de sintetizar en apenas 30 minutos lo que ha sido el Pueblo Cuestiona. El Pueblo Cuestiona ha sido un aliado, en este caso, de los sectores excluidos de República Dominicana. El Pueblo Cuestiona ha sido un aliado de los perseguidos políticos. El Pueblo Cuestiona ha sido un aliado de los presos políticos. El Pueblo Cuestiona ha sido un aliado de la mujer, de los estudiantes, de los profesores, de los profesionales. El Pueblo Cuestiona ha sido un aliado de los empresarios de República Dominicana con aquella campaña nuestra de demuestra tu nacionalismo consumiendo el producto de fabricación nacional, de los bancos dominicanos, de prefiere los bancos dominicanos. Es decir, me siento satisfecho, o nos sentimos satisfechos en el Pueblo Cuestiona, que hayamos podido pues ser un abanico abierto a toda manifestación del pensamiento humano. Y yo creo, Mario Emilio Pérez, que han surgido después del programa Sea Usted el Jurado y del Pueblo Cuestiona, han surgido muchos programas que han hecho un trabajo sencillamente extraordinario en nuestro país. Por eso mencioné algunos. Sí. Después la televisión pues se ha llenado de grandes e importantes programas de panel, de entrevistas, que son cosas muy, muy distintas. Pero yo tengo que decir que en lo que respecta al Pueblo Cuestiona, tal vez una de las satisfacciones mayores nuestra es que ha sido un programa abierto a todo el mundo. Nadie, ningún dominicano, sin importar la clase social a que pertenezca, puede decir, he sido excluido del Pueblo Cuestiona. Nos damos el lujo, con perdón de la modestia, de decir que por el Pueblo Cuestiona han pasado todos los que han sido presidentes de la República, todos sin excepción. Es decir, si hemos entrevistado, por usar algo, lo macro, pues es lógico que hayamos entrevistado a lo micro, a toda la dirigencia de todos los partidos políticos. Entonces, esa es una de nuestras grandes satisfacciones. Otra satisfacción es justamente que fue el primer programa interactivo de República Dominicana. Creo que tú recuerdas la forma en que se inició el Pueblo Cuestiona, cogiendo las llamadas de los telespectadores, como se dice, de la mata a la botella. Y gracias a un consejo que me dio nuestro mutuo amigo Rafael Molina Morillo, de que le gustaba el programa, pero que era un tanto peligroso, nosotros optamos por buscar, en este caso tú recordarás a mi ex esposa Elsa Báez, para ella tomar las preguntas y luego me las pasaba y nosotros ya en el aire le dábamos cierto barniz periodístico, porque eran momentos muy difíciles, momentos de represión, momentos de nosotros entrevistar a alguien y avisarnos los técnicos de Reintel de que la policía había rodeado el canal y tener que nosotros sacarlo por la puerta trasera o llamar a alguien del gobierno para que quitar esa orden de apresar a dirigentes. Eso pasó con Juan Bosch una vez. No sería para apresarlo, pero sí para tal vez amedrentarlo. Pasó con el doctor Peña Gómez, pasó con Atuey de Camps, pasó hasta con Barbarín Mojica. Es decir, nosotros tuvimos que capear esos momentos muy difíciles. Es fácil hoy decir en República Dominicana, tengo un programa de televisión, pero decir tengo un programa de televisión abierto, plural, completamente independiente, el 1 de diciembre del año 1969, cuando ya la represión y la intolerancia había hecho acto de presencia en República Dominicana, a 6 meses y días de la primera reelección del doctor Joaquín Balaguer, y a hablar y recordar
lo que fue la década del 70, el asesinato de Orlando Martínez, de Gregorio García Castro, el apresamiento de muchísimos periodistas, las golpizas a muchísimos periodistas, las violaciones para mí sistemáticas de esa grosera dirección de telecomunicaciones, la prohibición, el derecho a hablar de cada dominicano, que con un simple telegrama de telecomunicaciones se le prohibía hablar por radio y por televisión, como fue el caso mío, que siendo presidente aún del Círculo de Locutores Dominicanos, me prohibieron hablar, aquel famoso titular de Radamés Gómez Pepín en el periódico El Sol, cuando dijo insólito, prohíben hablar al jefe de los locutores de República Dominicana, y que la prensa internacional se hizo eco de eso. Es decir, todas esas cosas tuvimos que pasarlas nosotros, y con nosotros el pueblo dominicano y los telespectadores que sufrían hasta lo indecible cada vez que se tomaba una de esas medidas draconianas de la Dirección de Telecomunicaciones, que para mí ha sido una de las dependencias, por lo menos en esos 12 años del doctor Joaquín Balaguer, que yo he defendido tanto su obra de gobierno en la parte material, pero que la he criticado tanto en lo que respecta el irrespeto a los derechos humanos, libertades públicas, libertad sindical, en fin. De manera que nosotros creemos que al cumplir el 42 aniversario, el pueblo cuestiona, podemos decir, no hemos trabajado en vano, no hemos trabajado en vano, porque una de las cosas que más me llena de satisfacción, y quiero hablar en plural, nos llena de satisfacción, es cuando vamos a un lugar y alguien nos reconoce y nos dice, yo tenía problema con usted cuando inició su programa, porque me quitaban la novela o los muñequitos para mi papá verlo a usted. Eso me pasa casi a diario, es decir, eso demuestra que el pueblo cuestiona, que ha tenido ya que pasar varias generaciones, se ha convertido en algo generacional. Ayer, hace 42 años, eran los abuelos de los grandes líderes de hoy. Y todas estas cosas hacen que uno se sienta satisfecho. Yo me siento satisfecho. Primero con Dios y después con el pueblo dominicano, que nos ha permitido pues llegar, en el caso nuestro ahora, día tras día a sus hogares a través de la pantalla chica. Y naturalmente yo quiero felicitar a la prensa dominicana, que con muy raras excepciones se ha mantenido asumiendo una posición, diríamos, vertical en defensa de lo que son los derechos humanos, libertades públicas, libertad de prensa y de expresión, porque sin esas dos libertades, no importa el gobierno que podamos tener en República Dominicana, no se haría absolutamente nada. Estaríamos borrando con los pies lo que hacemos con las manos. Tal vez una de las cosas que yo nunca dejaré de criticarle a las gestiones del doctor Joaquín Balaguer fue, y llegué a decírselo personalmente a él, fueron esas medidas. Él me dijo que eran medidas tomadas por subalterno de él. Yo me sonreía, porque no es verdad que ningún gobierno iba a permitir que se prohibiera, por ejemplo, a un José Francisco Peña Gómez hablar, a un Pablo Rafael Casimiro Castro hablar, a un Marcio Mejía Ricard hablar, a un Rafa Gamundi hablar, a un Bienvenido a Singegel hablar, a Ercilio Veloz Burgos hablar, si no era con el consentimiento del Palacio Nacional. Eso ya, gracias a Dios, son casos ya superados. Espero que sigamos así, transitando este camino democrático, de respeto a las libertades públicas, y felicitar, reitero, a la prensa dominicana, de manera especial a la prensa televisiva, que tan importantes roles ha jugado en nuestro país. Yo conozco tu modestia, Ercilio. Sin embargo, te veo y te noto, incluso en este programa, satisfecho, como lo has dicho, de la labor que has realizado, y eso que nos has hablado de los riesgos físicos que has corrido por mantener en alto siempre ese respeto a los derechos del pueblo en su inmensa mayoría para expresarse a través de tu medio. De manera que me gustaría que nuestros teleaudientes supieran cómo vas a celebrar ese 42º aniversario del Pueblo Cuestiona. Mira, Mario, la situación actual del mundo y por ende República Dominicana no es la mejor como para hacer aquellas grandes fiestas que hacíamos nosotros. Vamos a hacer un programa especial diríamos, porque vamos a hacer un pequeño panel, habrá un panel de 4 o 5 comunicadores
hablando sobre el pueblo cuestiona. Yo no voy a participar. Y sí vamos a pasar durante, estén hablando esos comunicadores, son cerca de 500 o 1000 fotos de algunos de los miles de entrevistados en el pueblo cuestiona. Personas que murieron ya hace mucho tiempo, van a pasar las fotos, porque es bueno que se sepa que por el pueblo cuestiona, podemos decir, en nuestros archivos reposan fotos y reseñas periodísticas de personas que murieron hace 40 años. La tenemos en nuestros archivos, y todas esas cosas se las vamos a ir dando al pueblo de manera especial. El día primero tenemos ese programa, un panel que va a hablar, que va a enjuiciar, que va a hablar de la historia del pueblo cuestiona. Yo no debo estar ahí porque como quiera que sea soy parte interesada, y prefiero que sean personas que surgieron después del pueblo cuestiona lo que puedan hablar del mismo. Exilio, cuando tú enfrentabas esas amenazas de muerte que incluso en algunas ocasiones tuvieron un inicio y que felizmente no culminaron, ¿te arrepentiste alguna vez de haber abrazado con esa pasión un oficio riesgoso en sí mismo? Mario, en lo que respecta a los peligros, nosotros veníamos ya, éramos graduados el 1 de diciembre de 1969, porque veníamos de los sucesos de la calle Espaillat, del 20 de octubre de 1961, cuando se produjo el primer levantamiento popular contra los remanentes del Trujillato en República Dominicana. Pero luego ya sí nos graduamos con nota sobresaliente al participar 4 meses y 7 días en la revolución, en la emisora constitucionalista, como uno de los 32 locutores que tuvimos la gran honra y satisfacción de poder ser los voceros de la revolución de 1965. Es decir, nosotros, y te lo digo con mucha satisfacción, hablando con Dios más que contigo y con los telespectadores, nunca sentimos temor. Nunca temor de que nos podían matar, de que nos podían... sabíamos que era bastante riesgoso, tomábamos las medidas del lugar, pero como que teníamos tanta fe en Dios que pensábamos que nunca nos iba a pasar absolutamente nada. Siempre habían amenazas, siempre llamadas telefónicas, pero más bien nosotros la catalogábamos de intimidatorias, de personas que no estaban de acuerdo con lo que se planteaba en el pueblo cuestiona y querían amedrentarnos. No lo lograron. Ya de esas gentes nadie habla. Sin embargo, el pueblo cuestiona sigue vivito y coleando en la búsqueda de cumplir 42 más. Bien, vamos a hacer una última pausa para luego continuar este interesante diálogo con un hombre que nunca le ha pasado factura a la patria por las veces que ha luchado por sus mejores intereses, poniendo en riesgo su vida. Hercilio Veloz Burgos, productor durante más de 4 décadas del programa prestigioso El Pueblo Cuestiona. Bien, Hercilio no se acuerda de que el consejo llegó tarde. El consejo llegó tarde, Mario. Bueno, es que la vida de un periodista es muy accidentada. Es verdad. En todos los órdenes. Por cierto, Hercilio, todos sabemos, conocemos tu trayectoria, pero hay una parte del país, sobre todo la juventud, que no conoce cómo se inicia, cómo comienza, cómo se gesta, se origina El Pueblo Cuestiona. Bueno, primero, Mario, como tú recordarás, yo venía de las relaciones públicas de CORDE, cargo al que había renunciado para dedicarme a mi vida privada,
y continuar con mi espacio de radio, el panorama que tenía en Onda Musical. A finales de noviembre del año 1969, un día pues yo conversando con mi ex esposa Elsa Báez Tisol, le dije que tenía idea de crear un programa de televisión, de crear un espacio, de hacer un programa. Ya no estaba muy conforme solamente con la radio. Y nada, le dije, y si consigo el espacio, le voy a llamar El Pueblo Pregunta. Ella me dijo, lo meditó y me dijo, me gustaría que fuera El Pueblo Cuestiona. Y justamente le tomé la palabra y con ese nombre pues fui donde Pepe Bonilla, que era el director propietario de Raintel, el 25 de noviembre, justamente después de una misa, un acto que había de la Semana Mirabal. Voy a ver a Pepe Bonilla y le planteé la necesidad de un espacio y me dijo, con mucho gusto, Ercilio. La relación de Pepe Bonilla y mía venían de Corde, porque él era accionista de algunas de las empresas de Corde y me vio trabajar en la forma que yo lo hacía en Corde, cargo que tú ocupaste después, director de las Relaciones Públicas de Corde. Bueno, el caso es que cuando le planteé a Pepe Bonilla me dijo, ¿cuándo quiere comenzar? Digo, no, ya, me gustaría que sea los sábados. Me dijo, bueno, este sábado comienza. ¿A qué hora? Digo, bueno, ¿qué hora tiene disponible? Dice, las 7 de la noche. Y me dio media hora. Los 3 primeros programas fueron de media hora. Le gustó el espacio a él. Le gustó el espacio abierto, sin cortapisas, en la forma plural que lo estamos manejando. Me dijo, me gusta el espacio. Y digo, la gente me está pidiendo una hora porque media hora se va. No, ¿cómo no? Ordenó que me dieran una hora en vez de media hora. Y justamente esa hora coincidió con el inicio ya del año 1970, esa década terrible que vivimos en República Dominicana, de muertos, de secuestros, de asesinatos incalificables, de violaciones a las libertades públicas, derechos humanos, en fin. Yo le he llamado la década del terror, la década del terror. Aún no se ha cuantificado cuántos militares, cuántos revolucionarios, cuántos estudiantes honestos, cuántos profesionales honestos murieron, y ponemos como ejemplo el caso de Amin Abel Hasbún, y tengo que reiterar de los periodistas Orlando Martínez, de Gregorio García Castro, en fin, y otros más. Esa década del 70, justamente que la iniciamos 30 días después de haberse iniciado El Pueblo Cuestiona, pues repito, fue terrible, pero fue lo que consolidó al Pueblo Cuestiona. Porque justamente la oposición no tenía otras alternativas. Bueno, solamente existía Alberto Mengual, también los domingos, que estuvo gobernando solo mi amigo y hermano Alberto Mengual desde el 3 de abril de 1966 hasta que llegamos nosotros el 1 de diciembre de 1969. Justamente entonces nos repartíamos la teleaudiencia en los domingos a la 1 de la tarde en la emisora oficial y nosotros pues a las 7 de la noche en Raintel. Y lo voy a decir con mucha inmodestia, éramos un toque de queda. Sí. ¿Por qué? Porque entrevistar, por ejemplo, a un Pablo Rafael Casimiro Castro, entrevistar, por ejemplo, a un dirigente como José Francisco Peña Gómez, a Tuey de Camps y su lucha con el medio millón, entrevistar figuras como tu esposo Ibelice Plaza Ramírez, hoy de Pérez, en fin, eso hizo. Es más, el presidente Fernández un día me dijo que El Pueblo Cuestiona, y lo tengo que decir públicamente, en cierta medida fue una escuela para él, porque él recién llegaba de los Estados Unidos, el mismo 69, y se encuentra con un programa abierto, es decir, tan plural, donde iban, apenas él con 15 años, tengo entendido, con apenas 14 o 15 años, y él hacía apuntes de lo que se decía en El Pueblo Cuestiona. Es decir, así se inicia El Pueblo Cuestiona, así se desarrolla El Pueblo Cuestiona, y si alguien me preguntara ¿cuál ha sido el momento más estelar del Pueblo Cuestiona? Yo te diría década del 70. Porque entonces el Pueblo Cuestiona, la materia prima del Pueblo Cuestiona eran justamente las cosas negativas que hacía el gobierno de los 12 años. Esto hay que decirlo, las cosas negativas, los muertos, los apresamientos, los presos políticos. El Pueblo Cuestiona fue un aliado entonces, iba semanalmente o cada 15 días a La Victoria a llevarle comida a los presos políticos. O se convirtió en el mediador cuando había un político perseguido. O se convertía, por ejemplo, en el caso para mí histórico y que más me ha dolido, el caso de Amor y Germán Aristi, la propuesta nuestra, aquel año 1971, para que se entregara, porque nosotros vimos en ese comunicado de la policía que era un llamado blandino para que reservara varios ataúdes, en fin, ese tipo de cosas que me marcó. A mí me marcó el caso de Amaury porque
a tantos años de distancia de ese enfrentamiento y de esa muerte, para mí innecesaria, porque las Fuerzas Armadas de entonces pudieron muy bien buscar una forma de que ellos se rindieran sin llegar a la masacre que se llegó, aunque murieron también hermanos militares, pero los acontecimientos se pudieron haber evitado. Y yo digo que para mí ese fue el acontecimiento que más impactó y que más me marcó, por la carta que me envió a Mauro Germán Aristi, donde él rechazaba la propuesta nuestra de que se entregara, compuesta por una comisión que encabezaba el rector, tu compadre y amigo Rafael Caseacta, Rafael Herrera, creo que estaba Rafael Molina Morillo, el director del periódico Última Hora, creo que era Virgilio Alcántara de la época. En fin, el nuncio nos apoyaba, pero dijo que no podía estar en la comisión. Es decir, ese tipo de cosas hizo que nosotros pudiéramos decir con mucha propiedad que fue la década del terror, del miedo, del crimen, de desafiar al gobierno en la búsqueda de que se implementara en el país una verdadera libertad de prensa y de expresión. De manera que así comienza El Pueblo Cuestiona, como te dije, con la sugerencia de mi ex esposa Elsa, y tener que comenzar esa década de 1970 con unas elecciones a 6 meses de distancia o a 5 meses de distancia, y haciendo un gobierno haciendo todo lo que estaba a su alcance para evitar que el PRD fuera, que se abstuvo en el 70, el PRD, que se abstuvo en el 74, el PRD. Es decir, esas cosas la juventud tiene que saberla. ¿Por qué el PRD no fue a las elecciones del 70? ¿Por qué no fue a las elecciones del 74? ¿Qué hizo el gobierno? Y nosotros en el medio, tratando de servir de puente para la oposición en ese momento, para que, sin ser miembro de ningún partido, porque no éramos miembros de ningún partido, simplemente buscamos que los perseguidos, los que no podían hablar en otros medios, pudieran hablar en un espacio plural, abierto, democrático e independiente. Es decir, esa fue la historia inicial del Pueblo Cuestiona, de la que me siento muy orgulloso, muy satisfecho. Si muriera en estos precisos momentos, quisiera y volviera a nacer, dijera que quisiera dirigir otro espacio de televisión que se llamara El Pueblo Cuestiona. Yo he conocido pocos periodistas con una vocación más acendrada que la de Hercilio Veloz Burgos por el oficio, un oficio riesgoso y en el cual se obtienen innumerables satisfacciones, pero también frustraciones, porque tú sabes que personas que en un momento determinado hemos apoyado, incluso echando a un lado, ¿verdad?, determinadas preferencias partidarias, porque aunque tú y yo somos periodistas independientes, imparciales y objetivos, pues no somos apolíticos, porque nadie es apolítico. Yo no creo en aquel que dice que es apolítico. No. Se puede ser apartidista, pero no apolítico. Sí. Hasta las hermanitas monjitas simpatizan con alguien. Cierto. Pues Hercilio, yo no te visualizo a ti como otros colegas que asumen al mismo tiempo otra profesión, sobre todo el derecho, la abogacía, como se dice en lenguaje simple. Tú naciste periodista y morirás, ojalá sea dentro de 60 años, periodista. Ya dije, si volviera a nacer, si muriera hoy y volviera a nacer, quisiera volver a ser un productor de televisión, que ese programa se llama El Pueblo Cuestiona, porque quiero decir algo, y que se le grabe a todos los dominicanos en los 4 puntos cardinales. Nunca hemos mal usado el micrófono, nunca lo hemos usado para hacerle daño a nadie, a nadie. Me gustaría escuchar a alguien que me diga, mira, usted me hizo daño desde El Pueblo Cuestiona. Si acaso hemos hecho algún daño, ha sido de una manera, ¿cómo te diría? Sin proponérnoslos. Tal vez algún entrevistado nuestro ha hecho algunos ataques a alguien y puede ser que me quieran acusar a mí de que yo he sido cómplice de eso. Bueno, nadie está exento de eso. Pero desde que Hercilio Veloz haya usado eso que se llama micrófono, al que yo respeto tanto, porque a través del cual estoy llamado a servir en cierta medida como orientador y educador de los que nos escuchan, de los telespectadores. Esa es otra de mis grandes satisfacciones. Jamás, de los jamás, desde El Pueblo Cuestiona, Hercilio Veloz le ha hecho daño absolutamente a nadie. Ni siquiera a los que yo sé que me han hecho daño terrible, que ni siquiera mis hijos lo saben, porque yo, como
detesto el odio, no quiero que mis hijos puedan odiar a los que me han hecho daño, que están por ahí, personas que sin yo hacer absolutamente nada me han hecho terribles cosas terribles, y que yo se las he perdonado porque no sé guardar rencor. Tal vez sea esa una de mis virtudes, no sé guardar rencor, olvido fácilmente las ofensas, porque si uno se va a poner a guardar las cosas negativas, se revienta el corazón. Y yo quiero morir con dos cosas. Primero, que siempre he dicho, ¿qué sería de Hercilio si se le prohibiera servir y sonreír? Y sobre todo, ser solidario con los demás, con los que sufren, pero con aquel segmento de la población, con los excluidos de República Dominicana, con esos que tienen hambre y sed de justicia, con esos que solamente utilizamos para preñar urnas y después, si te vi no me acuerdo. No, yo quiero seguir siendo un vocero en cierta medida de esos desafortunados, de esos dominicanos como el que más, pero que solo utilizamos, repito, para llegar a los cargos y luego olvidarnos de ellos. Yo sé, Hercilio, como tú fuiste de los vanguardistas, precursores de este tipo de programa, que muchos que te deben en gran medida el haber accedido a posiciones electivas, luego se han olvidado porque los ingratos no tienen memoria, y ya Martí habló de la ingratitud de los hombres. Pero tú, sin embargo, cuando me relatas alguno que otro caso, lo haces, tal como tú dijiste, sin el más leve resentimiento. Tú eres inclusive igual a Jesús de Nazaret en ese sentido, que habló de que había que perdonar 70 veces 7, pero que sin embargo, indignado porque habían convertido el templo en zona de comercio, le entró a latigazos a los mercaderes en el templo. Sí, lo que pasa, Mario, que yo he aprendido justamente de la Biblia de que uno debe perdonar, porque muchas veces hay personas que primero son ingratos, otros pues se dan a la tarea de calumniar, que lo hacen por ignorancias, tal vez por envidia, en fin. Entonces yo me olvido de ese tipo de cosas, pero además he aprendido algo, como decía Ortega y Gasset: vivir es saber convivir con los demás. Y una de las cosas que he aprendido, que antes, como dice la Biblia, o como dice Jesús, que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, debo mirar las dos vigas que tengo en mis ojos. Y justamente como sé que no soy una persona perfecta, que estoy preñado de defectos, trato lo menos posible de juzgar a los demás y de perdonar, que sus problemas sean ellos con Dios. Yo quiero estar en paz, tan en paz quiero estar, que repito, tú y yo hemos vivido 9 veces más de lo que nos falta por vivir. Y yo sé que en cualquier momento, bueno, hay 3 cosas que nadie puede eludir: nacer, crecer y morir. Ya tú y yo cumplimos 2, nacer y crecer. ¿Cuál nos falta? Morir. Entonces yo quiero morir en paz con todo el mundo. Que aquel que me ataque a mí tenga que apelar a las calumnias, porque yo no le he dado ese motivo valedero como para atacarme. Y yo vivo feliz cuando veo muchas personas en radio, en televisión, muchos hablando, políticos que uno lo ha proyectado, que en cierta medida somos responsables nosotros, los productores, de que hayan escalado posiciones importantes, algunas figuras que después se envuelven en el manto de la ingratitud, en el manto hasta de la traición, y yo lo dejo que sigan caminando, porque muchos de esos ya nadie se acuerda de ellos, y por lo menos yo sé que Mario Emilio Pérez se recuerda del pueblo. Yo y cientos de miles más. Nos ha dado mucho placer tener aquí a este hermano afectivo y colega, Hercilio Veloz Burgos, y tenga presente, el día 1 de diciembre próximo es un día que la democracia dominicana tiene que tener con letras de oro en el patriotismo nacional, valga la aparente redundancia. Nos vemos después de esta interesante entrevista con Hercilio Veloz Burgos, cuyo programa El Pueblo Cuestiona cumple en la fecha ya señalada 42 años de fructífera existencia. Hasta el próximo domingo. Gracias, Mario.